Paz de Cristo, amados hermanos, y hola a todos aquellos que nos visitan, que ven estos videos. La bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes, porque eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere bendecir, el Señor quiere dar bendición para todos, no solamente para unos cuantos. No, la bendición es para todos, pero solamente falta que nosotros querramos recibir esas bendiciones, porque las bendiciones de Dios ahí están. El Señor dice, aquí está la bendición, y ya depende de nosotros si queremos tomarla o no. Así que eh, nosotros en este día, en esta hora, traemos una palabra de bendición para tu vida, una palabra de bendición para tu familia, para tu hogar, y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti. Y para ti también, mi amado hermano, que nos visitas, que te has tomado el tiempo de poder ver estos mensajes. Yo te doy, ¿verdad? Te doy las gracias por haberte tomado este tiempo. Y que Dios te bendiga, te cuide, te guarde, y sea esto de bendición para ti. Yo en este día, en esta hora, traigo un mensaje de parte de Dios para tu vida. Un mensaje que está pasmado ahí en el libro primero de los Reyes, capítulo 19, versos del 19 al 21. Ahí es donde está basada la predicación este día, el mensaje de Dios para nosotros, porque yo también lo recibo. Yo también recibo ese mensaje de parte de Dios, y con mucho gusto te lo estoy compartiendo. Así que me voy a permitir leer esta porción de la Sagrada Escritura ahí en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versos 19 al 21, y dice de la manera siguiente: partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego, me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes cocinó la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Gloria a Dios. Bueno, pues vemos, vemos cómo este hombre eh, obedece a un llamado, pero no era realmente un llamado de hombre, sino era un llamado directamente de Dios. ¿Por qué un llamado directamente de Dios? Porque este hombre fue llamado a ser profeta en lugar de Eliseo. O sea que en lugar de Elías, perdón, Eliseo iba a ser el sucesor de Elías. Entonces Eliseo tiene un llamado especial, tiene un llamado de parte de Dios. Y Dios tiene muchas formas de cómo llamarnos. Dios nos llama de una manera o de otra, pero siempre el llamado de Dios viene acompañado de bendiciones. Trae muchas bendiciones por consecuencia. Eh, y hay algunas cosas que necesitamos saber acerca del llamado, porque esto
esto que estamos leyendo en este momento es un llamado eh, para una persona, pero ese llamado pues tuvo un precio. El precio de este llamado para este hombre pues fue alto, fue mucho. Ese precio que tuvo que pagar eh, le trajo por consecuencia bendiciones. Pero al momento, quizás al momento cuando el Señor nos llama, cuando el Señor viene a nosotros y nos hace un llamamiento especial, en el momento quizás sintamos algo, sintamos que no, a lo mejor no podemos con aquello que se nos está demandando, pero necesitamos hacer el propósito para poder servir a Dios. Este hombre, este hombre tuvo que sacrificar muchas cosas. Tuvo que sacrificar familia, tuvo que sacrificar su trabajo, tuvo que sacrificar sus bienes. O sea que fue un total sacrificio todo esto que le sucedió a Eliseo por causa de su llamado especial para servir a Dios. Yo no sé, amado hermano o amado amigo que nos estás escuchando en este día, en esta hora. Yo no sé si el Señor en alguna vez que te haya llamado a hacer algo por la obra o hacer algo en su iglesia, hacer algo en beneficio de la obra de Dios, porque este llamamiento que tuvo Eliseo fue para hacer la obra de Dios. Y la obra de Dios era la profecía. Eliseo iba a ser profeta en lugar de Elías cuando Elías ya no estuviera. Entonces eso fue el mandato que le dio Dios a Elías. Le dijo, ve y unge a Eliseo en lugar tuyo para que sea profeta en lugar tuyo. Entonces va y le hace la seña, ¿verdad? Con ese, cuando le tira el manto, ¿verdad? Le pone el manto sobre él y entiende, al momento entiende que Elías quería que lo siguiera con un propósito. Y el propósito era ese, de poder ser el profeta en lugar de Elías. Entonces, tuvo que dejar muchas cosas. Como decíamos, tuvo que dejar familia, trabajo, tuvo que dejar sus bienes materiales, tuvo que dejarlo todo, incluso dejar su sociedad donde él vivía. Él era este dueño, ¿verdad? Menciona ahí la Sagrada Escritura que él tenía 12 yuntas de bueyes y él estaba arando con la última, ¿verdad? Con la última yunta. Todos los demás andaban ya en el campo trabajando y él tenía la última yunta con la que él estaba trabajando. Pero cuando recibe el llamado de Dios, entonces lo deja todo y le dice a Elías, dice, permíteme que vaya y bese a mi padre y a mi madre, dice, y después te siga. Entonces se regresa y lo que hace que, lo que hace es que se deshace de todo. Se deshace de sus bienes, porque dice que la yunta que él traía, dice que mata a los bueyes con el arado, cose la carne y la da al pueblo. Y la da y después se despide, ¿verdad?, de su padre y de su madre y se va a, detrás de Eliseo para servirle, ¿sí? Entonces, hay que despojarnos de muchas cosas para poder atender a ese llamado de Dios. Si tú, hermano, y si tú, amado amigo, has recibido un llamado especial de parte de Dios, no dudes, no dudes en aceptarlo, no dudes en ir tras nuestro Señor Jesucristo y Él derramará bendiciones sobre ti, sobre tu familia, sobre tu hogar y sobre todo lo que tienes. Porque aún todo lo que tenemos va a ser bendecido grandemente. Pero las características del llamado, eso es lo que queremos ver en este momento, ¿verdad? En este mensaje que te estoy dando de parte de Dios. Las características del pagar el precio
¿sí? Las características del pagar el precio del llamado de Dios son varias, pero solamente mencionaré algunas. Las características son el dejarlo todo. Tenemos que dejarlo todo por servir para nosotros hacer caso a ese llamado. Eh, Tiene que haber en nosotros un deseo de servir también. Eso tiene que haber en nosotros, un deseo de servir, ser constantes en ese llamado. No decir, no, pues hoy sí y mañana no. No, tenemos que ser constantes en el llamado. Tener una dependencia total de Dios. ¿Sí? Necesitamos depender totalmente de Dios. Y debe de haber un sacrificio de nuestra parte. Tenemos que sacrificar algunas cosas de nuestra parte para poder pagar el precio de ese llamado. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, ¿sí? Tenemos que negarnos a nosotros mismos para poder eh, eh, pagar el precio de ese llamado que Dios nos está haciendo. Pero aparte de las características, también hay que superar algunas pruebas. Sí, tenemos que superar algunas pruebas, porque el precio del llamado, ese llamado que Dios nos está haciendo, tanto para servir como para seguirle, porque quiero decirte que no es lo mismo seguir al Señor y servir al Señor, porque seguir al Señor, pues solamente es obedecerle al llamado que nos está haciendo para ser seguidores de Él, para ser ese pueblo que le está siguiendo, que está haciendo, que está formando la iglesia santa de nuestro Dios. Pero el servir a Dios es servir a los demás. ¿Sí? Y nosotros debemos de tomar bien en cuenta eso. ¿Queremos nada más seguir a Dios, ser seguidores de Dios o ser servidores de Dios? Porque son dos cosas muy diferentes. Entonces, las características que ya vimos, ¿verdad? De todo esto, de poder pagar el precio al llamado de Dios. Aparte de eso, debemos superar algunas pruebas. Y las pruebas vienen a nosotros en diferentes formas. Una de ellas es la prueba del tiempo. La prueba del tiempo es para desarrollar nuestra fe, porque muchas de las veces se nos invita a alguna actividad, se nos invita a algún evento, se nos invita a algo de la iglesia y decimos, es que no tengo tiempo, es que pues, tengo mi trabajo y es que tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello y estamos sobre el tiempo y decimos, pues ahí será en otra ocasión, porque no tengo tiempo. El tiempo, hermano, el tiempo nos absorbe. El tiempo necesitamos también hacer el tiempo para seguir y servir a Dios. Por eso es nuestro llamado, porque nuestro llamado tenemos aún que superar esa prueba, sacrificar nuestro tiempo también para servir a Dios. Entonces, para desarrollar nuestra fe necesitamos sacrificar también parte de nuestro tiempo. Y el tiempo, ¿verdad? Es una prueba que debemos de superar. Debemos superar el tiempo. Otra de las cosas también es superar la prueba de la palabra. Esta prueba es para desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. La prueba de la palabra, ¿verdad? Porque realmente la palabra de Dios, muchas de las veces decimos, no, pues es que la palabra de Dios es dura y no siento no poder llevarla como debe de ser y ponemos tantas trabas, tantas, eh, tantas cosas por delante que muchas de las veces decimos, ay, es que qué dura es la palabra. Siento no poder llevar esta palabra, siento no poder, por eso mejor yo desde acá, desde lejos. Pero no, hermano, no, amado amigo, tenemos que superar esa prueba
de la palabra, porque la palabra de Dios es para nosotros algo muy especial, y esta prueba es para desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Ahí en la palabra nos enseña cómo debemos nosotros de actuar, de ser. La palabra de Dios es la que nos enseña, la que nos guía, ¿verdad? Pero también debemos de superar la prueba del servicio para desarrollar nuestra fidelidad. La prueba de servicio es cuando nosotros se nos invita a hacer algo o se nos quiere poner a trabajar en algo. Debemos nosotros de hacerlo con solicitud. Debemos nosotros de ese servicio que debemos de darlo de todo corazón, de voluntad, no forzados, sino voluntariamente y de todo corazón. Aún aparte de eso, la prueba de la paciencia también es otra prueba también, porque muchas de las veces nos desesperamos. Nos desesperamos tanto que decimos, ay Señor, pero es que no puedo con esto, y no puedo hacer esto, y no puedo con aquello. Y viene a nosotros la desesperación, y la desesperación nos hace salirnos del camino. Pero la prueba de la paciencia es para rendir nuestra vida a la voluntad de Dios. Nosotros debemos de rendirnos a la voluntad de Dios, y que esa prueba de la paciencia esté en nosotros, que nosotros podamos tener paciencia para esperar las bendiciones de Dios. Debemos de superar también la prueba del desánimo. La prueba del desánimo es para tener un mejor enfoque en el llamado de Dios, porque el llamado de Dios, recuerda que el llamado de Dios hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio en ese llamado de Dios. Y llega a nosotros en ocasiones el desánimo y decimos, ay, pues es que, híjole, tanto que me está costando hacer esto y aquello y allá, y decimos, mejor, quizás a lo mejor hasta digamos en alguna ocasión, mejor ni me hubiera bautizado, mejor ni hubiera conocido, mejor ni hubiera hecho esto, ni hubiera hecho aquello. Pero hermano, el Señor te ha llamado, y te ha llamado con un propósito de que tu familia sea bendecida y que tu hogar sea bendecido, pero también tú debes de buscar esas bendiciones. Y esas bendiciones son para ti, para tu familia y para tu hogar. Así que la prueba del desánimo necesitas superarla, superar esa prueba de desánimo. ¿Cómo vas a superar esa prueba de desánimo? Pues haciéndole la guerra a todo eso que te rodea y que te está quitando, te está robando el ánimo de servir a Dios. Tienes que superar también eso, ¿verdad? Esa prueba también, para hacernos más fuertes espiritualmente en la batalla contra nuestro adversario. Debemos de fortalecer esa prueba en nosotros también. La prueba de la visión, tenemos que superar esa prueba de la visión, que nuestra visión no sea corta, que nuestra visión no sea nada más que alcancemos a ver nada más hasta nuestras narices. No, necesitamos superar esa prueba de visión y poder ver, ser visionarios, poder ver más allá, poder ver lo que otros no ven. Eso es tener visión, y debemos de superar esa prueba de la visión, porque la visión muchas veces la tenemos tan corta que no alcanzamos a ver qué hay más allá, y eso necesitamos superarlo para fortalecer nuestra vida de oración. Si tú no oras, déjame decirte, si tú no oras, no vas a poder ver lo que hay más allá, porque la oración te abre los ojos espirituales, y vas a alcanzar a ver qué tropiezo hay más para adelante para no caer. Así que yo te invito que para que superes esa prueba de la visión, para que fortalezcas tu vida en oración. Debes de hacer eso, fortalecer tu vida en oración. La prueba de posición. ¿Qué es la prueba de posición? Bueno, negarte a ti mismo, el yo personal. No, pues es que yo soy médico, no, pues es que yo soy ingeniero, no, pues es que yo soy arquitecto,
No, pues es que yo soy y yo, y todo te lo estás creyendo, que eres superior a Dios, pero no, no, debemos de superar esa prueba de posición. ¿Por qué? Dios te pondrá en una alta posición si tienes humildad. Si tienes humildad, Dios te va a poner en una más alta posición. Así que no te excuses en los títulos que tienes. No, tienes que ser humilde delante de la presencia de Dios para poder obtener las bendiciones de Dios. Así que debes de ser humilde. Y esa posición que tú tienes, muy bien, correcto, que seas ingeniero, que seas arquitecto, doctor, no sé, puedes tener muchos títulos, muchos, pero recuerda que delante de Dios, la humildad, el corazón sencillo, el corazón humilde, es lo que Dios le agrada, no los títulos que pudiéramos tener. Entonces, Pablo en una ocasión dijo, todo lo que sé, todo lo que tengo, lo tengo por basura, sirviendo a Cristo ahora. Ahora yo sirvo a Cristo y eso es lo que me interesa. Los títulos que tengo, toda la posición que yo tenía antes, esa, dijo Pablo, lo tengo por basura, porque él era una eminencia, él era pues un doctor de la ley, era un miembro del Sanedrín. ¿Qué quiere decir miembro del Sanedrín? Que él era lo que hoy es un integrante de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, era un senador. Entonces, no era cualquier gente, Pablo, pero todo eso dijo, eso que yo soy, todo lo que tengo, todo lo que soy, dice, lo tengo por basura, sirviendo a Cristo ahora aquí. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Debemos tener un corazón humilde, un corazón sencillo delante de la presencia de Dios y las bendiciones no se van a hacer esperar. Así que los beneficios por pagar el precio del llamado, ¿verdad? Son varios también. Esos beneficios por pagar el precio, uno de ellos es la herencia eterna que Dios te da, esa conexión directa con Jesucristo. No tienes intermediarios de ninguna clase, sino que tienes una conexión directa con nuestro Señor Jesucristo. Recibes permanentemente el don del Espíritu Santo y los dones de Dios. Los dones de Dios vienen y vienen a ti por medio del Espíritu Santo que está permanente en ti. Y no hay lugar a duda a que las bendiciones, los dones del Espíritu Santo se van a hacer notorios en ti. Eh, y aparte de que el Espíritu Santo está permanente en ti y que tienes una conexión directa con Jesucristo y recibes una herencia eterna, vas a ir de victoria en victoria. Eso sí quiero decirte, que vas a ir cada vez de victoria en victoria, cada día. Y eso es una bendición también de parte de Dios. Ser transformado a imagen de Cristo es otra de las bendiciones por pagar el precio del llamado. Ser transformado a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Tener la misma presencia de Dios con nosotros es algo benéfico, es algo, un beneficio por pagar el precio de nuestro llamado. El precio del llamado, pues es a su vez algo muy hermoso, ¿verdad? Porque realmente eh, necesitamos nosotros buscar esa forma de pertenencia. Porque el pagar el precio del llamado que Dios nos está haciendo es tener un sentido de pertenencia a Jesucristo. Porque no es lo mismo creer, no es lo mismo creer en Jesucristo que pertenecer a Jesucristo. Entonces yo te invito, amado hermano, amado amigo, que estás escuchando este mensaje, que busques la manera de pertenencia a Jesucristo. Y no solamente creer, porque muchos creen en Jesucristo, pero son pocos los que pertenecen.
a Jesucristo. Y eso es una de las grandes verdades y realidades que necesitamos hacer en nosotros. Pide a Dios que te dé el sentido de pertenencia. Pídelo en oración y Él te lo va a dar. Para eso nos ha llamado. Para eso nos ha llamado el Señor. Para ser en nosotros, tener ese sentido de pertenencia y pertenecer a Jesucristo. Como te digo, muchos creen. Muchos, si tú le preguntas a alguien, ¿crees en Jesucristo? Sí, sí creo. ¿Perteneces a Jesucristo? Ahí es donde a lo mejor se van para atrás. Porque dicen, bueno, creo en Jesucristo, pero pues el pertenecer a Jesucristo es hacer su voluntad. Y yo te invito, amado amigo, amado hermano, a que busques la pertenencia a Jesucristo, que pertenezcas a Jesucristo, no solamente creas, no solamente creer, tienes que pertenecer a Jesucristo. Dios te bendiga.